Hoy quiero contarte los 7 secretos ocultos de bloquear tus emociones y de qué formas están afectándote a nivel espiritual. Para muchas personas, su sensibilidad es una maldición y por muchos años yo me sentía así. Y es que la sociedad no ve bien el llorar en público y mostrar tus emociones a flor de piel cuando estás enojado, demostrar cuando estás eufórico, cuando estás que saltas de la alegría o simplemente cuando estás decepcionado o triste. Y es que muchas veces nosotros utilizamos máscaras para no vernos tan vulnerables frente a otros. Y la verdad es que yo era del tipo de personas que pensaba que llorar en público te hacía débil o que una persona fuerte es una persona que nunca se ve vencida, que nunca se ve afectada por nada. Y gran parte de mi vida viví sosteniendo esta energía o este personaje de la fuerte y de verdad que es tan desgastante vivir desde ahí. Y muchas veces utilizaba esta máscara enfrente de todos, cuando en realidad por dentro me sentía de mierda. Y lo malo de esto es que no eres honesto contigo mismo. O sea, realmente pienso que no se trata de ir por la vida siendo tan transparente, porque obviamente es un mecanismo de defensa reservar nuestra parte emocional para nosotros mismos. Y no se trata de ir por la vida mostrando abiertamente cómo me siento sobre cada cosa. Se trata más bien de ser honesta conmigo misma sobre cómo me hace sentir una situación y que yo para mí misma en mis momentos a solas no trate de autoengañarme creyendo que una situación no me afecta cuando en realidad sí me afecta y mucho. Si eres una persona hipersensible o una persona altamente sensible, seguramente pensarás que tus emociones o tu sensibilidad es tu peor enemigo. Y en realidad no es así. Tu sensibilidad es tu divinidad. Y créeme, es tu mayor poder. Ven, 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 ven. Recuerdo que muchas veces pensaba que las personas que lloraban eran personas débiles. Eran personas tan débiles. Y después de mucho tiempo llegué a esta revelación. Y es que las personas que lloran o que son muy sensibles, en realidad son fuertes. ¿Por qué? Porque son personas que se están dando permiso de sentir, pero sobre todo de sostener el dolor. Y me di cuenta que las personas que se permiten llorar o sostener un momento de tristeza o de dolor, en realidad son personas muy fuertes, porque a veces la vida nos avienta tantas situaciones y nos derrumbamos y no hacemos otra cosa que soltarnos a llorar. Y aunque en ese momento nos sintamos las personas más débiles del mundo por dejarnos afectar de esta situación, lo cierto es que las personas que más sienten y más se permiten sentir son las personas que más sacan la fortaleza desde muy adentro para seguir levantándose y seguir transformándose y renaciéndose una y otra vez. Y esto me hace pensar a algunas amigas que tengo que en su momento las he visto en un momento muy difícil, rotas, pero he visto que se levantan y logran seguir hacia adelante, logran superar todas esas situaciones que las afectan.
Y fue en ese momento que llegué a esta revelación. Y es que en realidad las personas sensibles son personas muy fuertes. Y esto es demasiado irónico porque creemos que las personas que lloran son personas débiles y por el contrario, las personas que siempre se muestran fuertes, creemos que son personas fuertes. Pero yo pienso que si pudiéramos ver el interior de estas personas, nos daríamos cuenta que es totalmente lo contrario. O sea, las personas que se permiten sentir sus emociones y no las reprimen, en realidad son más fuertes de lo que parecen. Y las personas que de caras a la sociedad siempre se muestran fuertes, en realidad son más frágiles de lo que uno piensa. Entonces, ¿cuáles son las 7 consecuencias espirituales de reprimir las emociones? La primera es generar bloqueos energéticos. Cuando nosotros no nos damos permiso de sentir, lo que hacemos es estancar o bloquear la energía. Y esto muchas veces se ve somatizado en nuestro cuerpo a través de dolencias, de malestares o incluso enfermedades. Entonces, la primera recomendación es darnos permiso de sentir. Y lo más importante es darnos permiso de sentir desde nuestro cuerpo, que es donde realmente conectamos con nuestras emociones, y no desde la mente. Porque las emociones son emociones. O sea, las emociones son neutrales, las emociones son solo emociones, pero nosotros les asignamos un valor. Somos nosotros los que definimos como buena o mala una emoción. De hecho, hay una escala energética de las emociones y cada emoción es una frecuencia y hay emociones que son de una baja frecuencia y hay emociones que son de alta frecuencia. Y muchas veces rechazamos las emociones negativas o las emociones de una baja frecuencia, las emociones bajas. Y solamente queremos vivir de las emociones altas o las emociones buenas o las emociones positivas. Y así pasa con todo en nuestra vida. Nos polarizamos y solamente queremos vivir desde el lado positivo y queremos siempre desde este positivismo tóxico, todo queremos vivirlo bien, pero rechazamos las emociones negativas. Y realmente es un todo, o sea, es parte de la vida. La vida es este contraste. Entonces, yo pienso que las emociones son para sentirlas y están ahí para sentirlas, porque de lo contrario, ¿para qué existen las emociones? ¿Y para qué inventarían las emociones negativas si no podemos sentirlas o no deberíamos sentirlas? Entonces, yo pienso que debemos abrirnos a sentir todas nuestras emociones por igual. Sean buenas, sean malas, me gusten o no me gusten, simplemente abrirnos a sentirlas y a dejarlas atravesar nuestro cuerpo y simplemente conectar con esas emociones, sin importar lo que mi mente en ese momento me diga. Si mi mente dice que se siente mal sentirme como me siento o está mal, no importa en este momento cuál sea la historia mental ni el juicio que tenga mi mente. Simplemente darme permiso de conectar con las emociones y lo que está pasando en mi cuerpo. Y en este momento no tengo que hacer nada más. No tengo que cambiar cómo me siento. No tengo que hacer nada sobre esa información. Simplemente darme permiso de sentirla. La segunda cosa que puede pasar es desconectarte de tu autenticidad. ¿Por qué? Porque tus emociones son parte integral de quién eres y tus emociones te están aportando mucha información. Te están aportando información sobre cuáles son tus necesidades en este momento. O sea, tus emociones simplemente son señales o síntomas o son como alertas que vienen a avisar
¿Qué necesitas en este momento? ¿Qué necesitas darte? Entonces, cuando tú reprimes tus emociones, estás creando una desconexión de tu propia verdad, de tu intuición. Estás apagando tu intuición. Y esto crea desconexión, sensación de sentirte perdido o de sentirte adormecido o desconectado. Por mucho tiempo yo me desconecté de mi autenticidad y fue la época más oscura de mi vida, la época más difícil y más depresiva. Y precisamente era una forma de reprimir lo que estaba sintiendo y de negarme a aceptar lo que estaba viviendo en ese momento. Y eso causó tanta desconexión con mi propio cuerpo y adormecimiento que yo no tenía idea de lo emocional que era hasta que empecé a aceptar mis emociones. Hasta que empecé a ir a terapia, empecé a practicar el mindfulness, empecé a hacer yoga y una serie de prácticas que me ayudaron y me empoderaron en cuanto a la inteligencia emocional. Y poco a poco, con el tiempo, cuando empecé a aceptar mis emociones y a darles lugar en mi cuerpo, en mi vida, en mi día a día, me di cuenta lo sensible que era. Era tan así que yo no me permitía llorar, ni siquiera me permitía llorar, nunca. Y eran pocas las veces que yo lloraba para mí a solas en mi cuarto, eran contadas las veces, pero yo no me permitía llorar y yo bloqueaba tanto esto porque sentía que mostrarse débil era llorar enfrente de los demás. Y yo nunca me permitía llorar. Por más difícil que fueran las situaciones, nunca me permitía llorar. Y esto realmente nos desconecta de nuestra energía femenina, de nuestra capacidad de sentir y de nuestro cuerpo, de nuestra sabiduría, de nuestra intuición y de esa parte divina de nuestra esencia. La tercera consecuencia es el oscurecimiento de tu intuición. Y es que nuestra intuición está conectada a nuestra capacidad de percibir esas señales extrasensoriales. Y cuando nosotros bloqueamos nuestras emociones, es ignorar esas notificaciones en nuestra vida. Es como esas señales de cómo me siento o en general de qué está pasando dentro de mí, qué está pasando en mi mundo interno. Entonces es como si en tu celular recibieras tantas notificaciones y simplemente las silenciaras o les hicieras bypass. Esto te desconecta profundamente de tu intuición y hace que tomes decisiones que no están alineadas a tu bienestar. Y a veces tú dices, bueno, es que mi intuición me dice que tal cosa, pero en realidad no es tu intuición. Y esto es consecuencia de esa desconexión emocional. La cuarta consecuencia, y es una de mis favoritas, es que pierdes la capacidad de conectar con los demás. Y tiene que ver con la empatía. Y es que cuando tú te das permiso de conectar con tus emociones y aprendes a gestionarlas sanamente, esto enriquece profundamente tus relaciones interpersonales, porque tienes la capacidad de ser más auténtico, de ser más real, más honesto contigo misma, y esto lo trasladas a tus relaciones interpersonales. Tienes la capacidad de tener conversaciones y conexiones mucho más profundas con otras personas. Y las otras personas a su vez también tienen la capacidad de vulnerarse, de
conectar contigo a un nivel más genuino, más, yo diría, humano. Y una de las cosas que a mí más me encanta es tener conexiones profundas con las personas y conectar de una forma muy íntima con las personas. Es sentir que tengo relaciones reales con otras personas y relaciones donde yo me siento cómoda siendo real, mostrándome real, donde yo no tengo que aparentar ni fingir nada ni mostrarme de una forma que realmente no soy. Así que realmente para mí esta es una de mis favoritas y yo siento que es empoderador cuando uno se da permiso de abrirse a sentir y a abrazar su mundo emocional. La quinta consecuencia es estancamiento en tu crecimiento personal y espiritual. Si te gusta mucho el crecimiento personal, te digo que bloquear tus emociones estanca tu propio camino de desarrollo. ¿Por qué? Porque constantemente el crecimiento personal está ligado con nuestras heridas, heridas emocionales, heridas de infancia y todas las heridas que en algún punto nos han marcado como persona. Y cuando no nos damos permiso de sentir nuestras emociones sin juzgarlas, realmente lo que estamos haciendo es frenar y sabotear nuestra propia sanación, nuestro propio desarrollo y crecimiento como personas. Así que una recomendación que me gusta hacer es, si lo que sientes se está sintiendo demasiado intenso y realmente te sobrepasa, te recomiendo que vayas a donde un terapeuta. De verdad que ir a terapia es lo mejor, es la mejor decisión que he tomado en mi vida, es el mejor regalo que yo me he dado a mí misma y es ir donde un profesional para que me apoye en situaciones que para mí son demasiado difíciles sobrellevar y de las cuales no cuento con las herramientas necesarias para resolver en mi vida personal, situaciones de mi pasado o situaciones que simplemente en este momento me limitan para poder alcanzar mis objetivos. Entonces, ir a terapia es lo mejor. El acompañamiento de una terapeuta te va a ayudar a desarrollar esas herramientas y a saber gestionar mejor tus emociones, ya sean las emociones reprimidas, tu pasado, situaciones que has vivido que han sido demasiado traumáticas o difíciles, situaciones que te cuesta superar. Todo este tipo de cosas recomiendo mucho que busques terapia. De verdad que me lo vas a agradecer. Sexta consecuencia es manifestar bloqueos en tu campo energético. Como te comentaba, reprimir las emociones solamente hace que se estanquen en los distintos puntos energéticos de nuestro cuerpo. Adicional a esto, hace que somatices en el cuerpo físico, ya sea en forma de enfermedades o ya sea en un desbordamiento emocional, como por ejemplo irritabilidad, depresión, ansiedad y otros. Así que volvemos al mismo punto. Lo mejor que puedes hacer es abrazar tus emociones. De verdad, si lo que quieres es cultivar tu bienestar y si estás aquí, realmente pienso que quieres cultivar tu bienestar, tienes que darte permiso de sentir tus emociones, de sentir todas tus emociones por igual. Y créeme, no todas las emociones son bonitas de sentir, pero eso es parte de nuestra vida. Hay algunos ejercicios que más adelante voy a estar compartiendo para esos momentos difíciles, cuando no tenemos las herramientas suficientes para aceptar las emociones que están entrando en nuestro cuerpo. ¿Quieres saber cuál es la séptima consecuencia? Para mí es la peor, y es desconectarte de tu vitalidad, desconectarte de la capacidad de disfrutar y de sentir el placer en tu vida. Para mí esta es la peor de todas y cuando uno se desconecta tanto de sus emociones y se desconecta de su cuerpo
y probablemente te desconectas de tu mente, como me pasaba a mí. Había momentos donde yo era demasiado intenso lo que estaba sintiendo y muchas veces yo usaba esta frase y era: necesito salir de mi cuerpo y volver más tarde, porque era insoportable, insostenible mi propia compañía. Era demasiado tóxico estar adentro de mi cuerpo, conectar con mis pensamientos, con mi conversación interna y sentir todo de una forma tan intensa y caótica. Realmente era inestable habitarme y constantemente tenía ataques, ya sea de ansiedad todo el tiempo, de depresión muchas veces, o incluso de ira e irritabilidad, literalmente de ira. Ahora soy una persona completamente diferente a la persona que era antes, gracias a todas estas prácticas, pero antes, donde me tocaran, explotaba por cualquier cosa, por cualquier tontería. Y al final eso me costó mi propia salud, me costó sufrir de gastritis, entre otras cosas. Y con el tiempo me di cuenta, recapacitando, que realmente quería cambiar radicalmente y empezar a cultivar mi bienestar. Así que si sientes que te está pasando esto y tienes esa desconexión ahorita mismo de tu cuerpo, cuidado, cuidado, porque puedes empezar a perder la conexión con tu propia vitalidad, con tu energía vital, que es la energía que te mantiene, la energía que te sostiene. Puedes empezar poco a poco a apagarte y a sufrir de depresión, o simplemente sentirte desmotivado, frustrado, estancado. Así que mi consejo realmente es que prestes atención a todas estas alertas o señales que te estoy compartiendo y que empieces a poner manos a la obra para hacerte cargo de estas herramientas, hacerte cargo de tus emociones y empezar a tomar esa responsabilidad si realmente quieres ir en camino a el empoderamiento personal. Y es que, en conclusión, las emociones tienen un propósito y las emociones están ahí para enriquecer nuestra experiencia humana, están ahí para enriquecer la experiencia de nuestra alma en esta tierra, y simplemente son parte de nosotros, son parte del día a día. Las emociones, incluso las consideradas negativas, tienen un propósito y están ahí por algo. Entre más nosotros intentamos contenerlas, es como tratar de contener un río. O sea, es prácticamente imposible. Y si lo logras, tiene un montón de consecuencias negativas. Créeme que eso no va a terminar bien. Así que lo mejor que puedes hacer es empezar a reconciliarte con tus emociones y empezar a aceptar tu sensibilidad, porque eso es un don. Tu capacidad de sentir es un don. Y quiero compartirte este regalito adicional, por si no lo sabías. Y es que nuestra capacidad de sentir desarrolla un don que es súper importante, y es nuestra capacidad de conectar con nuestra intuición y todas nuestras habilidades psíquicas. Así que realmente, cuando estás renunciando a sentir tus emociones, lo que estás haciendo es renunciando a tu propia intuición y es renunciando a tu propia sabiduría interna. Y a nivel energético, estás bloqueando tu vitalidad, estás bloqueando los flujos energéticos, estás bloqueando absolutamente todo. Te estás bloqueando de recibir, y te estás bloqueando no solo de recibir las emociones, sino también de recibir las bendiciones y dones mágicos que tiene el universo para ti. Así que gracias por llegar hasta aquí. Espero que hayas disfrutado esto y recuerda que tu sensibilidad es tu divinidad.
porque tu capacidad de sentir es tu capacidad también de conectar con el mundo que te rodea y a su vez de interpretar todas las cosas que pasan a tu alrededor y de enriquecer también tu propio mundo personal, tu mundo interno, tu mundo emocional. Y eso es algo muy bonito. Así que gracias y te mando un fuerte abrazo. Quiero recomendarte esta meditación guiada que hice para los momentos difíciles. Si estás pasando por una crisis o estás pasando un momento difícil y no te cuesta realmente conectar con tus emociones en este momento, haz esta meditación para volver a traerte a la calma.